Continuando con el estudio de Santiago, ya tuvimos la oportunidad de ver el contexto de la carta, quién la escribió, cuándo la escribió, por qué la escribió, a quiénes la escribió, y todo ese contexto va a ser muy importante a la hora de interpretar esta carta. No es una carta fácil y es una carta que muchas veces se presenta como una carta que entra en conflicto y en oposición con las cartas de Pablo. Y es realmente el problema no está en la carta, está en la interpretación que no se hace correctamente. Así que nos tomaremos el tiempo para ahondar en ese tipo de detalles que son conflictos de interpretación para poder arribar verdaderamente a el propósito de la carta y al mensaje que el autor, que es Santiago, hermano de Jesús, quería dar a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia y necesitamos este mensaje que Santiago estaba enviando. Hemos planteado la carta como un autoexamen, una autoevaluación de madurez espiritual. Esta carta está dirigida a salvos, a creyentes verdaderos, pero como todos sabemos, la vida cristiana inicia con creer en Jesucristo como Señor y Salvador, pero eso no significa que inmediatamente somos ya maduros espiritualmente. Es todo un proceso y ese proceso es gradual. Así que todos podemos considerar que estamos en alguna parte de ese proceso de madurez. Pero, ¿dónde estamos? ¿Qué tan maduros somos? ¿Cuánto nos falta? Son preguntas que son legítimas y podemos hacerlas. Y en esta carta hemos planteado 12 preguntas que nosotros mismos podemos plantearnos para averiguar cuánto hemos avanzado en madurez o qué tan atrasados estamos en este proceso de madurez espiritual. Y no es para que entremos en conflicto por eso. Es un autoexamen. Cada quien lo va a hacer en lo privado. Pero el entender cuál es nuestro punto débil nos va a ayudar a crecer, a madurar, a superarlo. La primera de estas 12 preguntas es, ¿las pruebas y sufrimiento, más que derrotarme, me han hecho más paciente? Aquí, sinceramente, cada uno deberíamos responder y pensar, ¿las pruebas y sufrimientos, más que derrotarme, me han hecho más paciente? ¿Sí o no? O sí, la mayoría de veces me han hecho fuerte, me han hecho paciente, pero algunas veces no lo he logrado y me he sentido derrotado. Cada uno podrá hacer esa evaluación. En uno de los textos que vamos a ver hoy dice, la prueba de su fe produce paciencia. Las pruebas no son responsables de la derrota espiritual. No le echemos la culpa a las pruebas, porque siempre vamos a estar bajo prueba. Siempre, toda la vida, hasta que terminen nuestros días acá, vamos a estar expuestos a la prueba. Ellas no son las culpables. Son el medio que Dios usa para que aprendamos a madurar. Esas son las pruebas. Ese es el enfoque que presenta Santiago. Y vamos a ver Santiago capítulo 1, versículos 1 al 11. Santiago dedica esta carta a los miembros de la iglesia local. O sea, está enviándola a creyentes. No es una carta evangelística, es una carta a los que ya son creyentes. Santiago sabía que en una iglesia hay de todo tipo de personas. También sabía que hay salvos en todos los grados de madurez. Y no ignoraba a Santiago. Ni Santiago, ni Pedro, ni Pablo ignoraban que la inmadurez espiritual era la causa de muchos de los problemas que había dentro de la iglesia. Por eso es tan importante que esta carta sea usada como una autoevaluación y nos ayuda para discernir quiénes ya son y quiénes aún no son salvos. Porque eso también se da. Hay muchas personas dentro de la iglesia local que realmente todavía no son salvos. Aunque parezcan salvos, aunque sean considerados dentro de los salvos, puede ser que aún no sean salvos. Esta carta ayuda para
determinar quiénes sí son y quiénes aún no son salvos. Pero también ayuda a los salvos a discernir su grado de madurez espiritual. Si un salvo reconoce su inmadurez, eso será de gran ayuda para empezar el proceso de maduración. Mientras yo no reconozca mi inmadurez, no voy a poder progresar, no voy a poder avanzar. No es pecado ser un niño en Cristo. Tampoco es pecado pasar por la inmadurez espiritual. Eso es natural. Es como un niño. Un niño hay muchas cosas que no sabe hacer. Y eso no es una falta del niño. Él necesita avanzar en la vida para aprender. Pecado es saber qué es lo bueno, es entender, es comprender qué es lo bueno y tomar la decisión de no hacerlo. Eso la misma carta de Santiago más adelante lo explica en Santiago 4:17. Dios desea que todos lleguemos a la madurez espiritual. Vamos a orar antes de leer nuestra lectura bíblica de hoy que está en Santiago 1 del 1 al 11. Señor, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de aprender de tu palabra. Gracias porque tú permitiste que el hermano de Jesús, Santiago, el cual no era un creyente cuando Cristo estaba predicando en este mundo, pero después él llegó a la convicción de salvación, se hizo un creyente. Y no solo eso, sino fue uno de los principales de tu iglesia en los principios. Señor, gracias porque él escribió esto, inspirado por ti, porque ahora nos ayuda a que nos autoexaminemos y veamos cuánto hemos avanzado y cuán mal o cuán bien estamos en nuestro proceso de madurez espiritual. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y reconocer si nos falta corregir muchas cosas para empezar a hacerlo. Queremos hacerlo, Señor, y por eso queremos enfocarnos en lo que Santiago enseña, discernirlo correctamente, interpretarlo correctamente y ponerlo en práctica. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Así que leamos. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se seca, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Es un texto interesante, importante, y este texto nos va a servir también para neutralizar algunas doctrinas falsas que se enseñan en el seno de nuestras iglesias, quizás con la mejor buena intención, pero realmente con este texto vamos a confrontarlas y también vamos a centrarnos en lo que la palabra enseña y determinar qué parte de esas doctrinas está equivocada. Empieza con Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago ya vimos en el contexto que es una castellanización del latín Santus Jacobus. Esto pasado al castellano, finalmente forma la palabra que nosotros conocemos como Santiago, el nombre del hermano de Jesús. Él era hermano de Jesús junto con José, Judas, Simón y sus hermanas. De los otros hermanos de Santiago,
Solamente de Judas sabemos algo más, porque Judas también escribió una de las cartas del Nuevo Testamento. Los hermanos de Jesús eran incrédulos durante el ministerio de Jesús en esta tierra. Ellos fueron capaces de decirle a Jesús, no te escondas, sabiendo que querían matar, que los judíos querían matar a Jesús en Jerusalén. No te escondas aquí, anda allá, sube a Jerusalén, date a conocer. Ellos sabían que se estaba exponiendo mucho Jesús al subir a Jerusalén y aún así lo enviaban. Eso nos dice mucho de la incredulidad de ellos cuando Jesús estaba predicando. Sin embargo, podemos ver la forma en que Dios transforma. Y uno podría decir, transforma hasta el peor de los seres humanos, lo puede transformar. Él, ya como un creyente y como parte de la iglesia, llegó a ser considerado uno de los principales de la iglesia cristiana de los primeros años en Jerusalén. Gálatas, escrito por Pablo, nos dice claramente en Gálatas 2:9 que Jacobo, medio hermano de Jesús, Pedro y Juan eran considerados como columnas de la iglesia. Y también es muy interesante que Santiago usa el nombre completo de Jesús. Señor Jesucristo es el nombre más completo que podemos encontrar de Jesús, porque incluye el título del Salvador, el nombre humano del Salvador, que era Jesús, y su nombre divino, el Cristo, el Mesías. Cuando decimos Señor Jesucristo, estamos diciendo el título de Jesús, su nombre humano, Jesús, y su nombre divino, el Cristo. Eso lo está diciendo el que no creía en Jesús. El que no creía en Jesús no solo usa el nombre completo, reconociendo la deidad de Cristo, sino también se considera a sí mismo ahora siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Luego dice a las 12 como destinatarios, eso ya lo vimos en detalle. A las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Nosotros no entendemos mucho cuando dicen a las 12 tribus que están en la dispersión, pero cualquier judío entendería perfectamente que se refiere a todos los judíos que históricamente fueron dispersados, perseguidos y que ya no vivían en la región de Palestina. Por ejemplo, en el año 722, como lo vimos, los asirios invadieron las 10 tribus del norte, tomaron muchos prisioneros, mataron a muchos judíos y muchos otros se dispersaron por los territorios lejanos y cercanos a Palestina. Tiempo después, en un proceso bélico que duró desde el 605 hasta el 586, son 19 años hasta que el templo fue destruido, Jerusalén fue destruido y quemado por Babilonia. Esas dos tribus restantes, Judá y Benjamín, también sufrieron la dispersión. Entonces, los judíos, a partir de ese momento, en vez de radicar solamente en la región de Canaán o de Palestina, se habían dispersado por todo el imperio. Podríamos decir el imperio griego, el imperio romano e incluso en las regiones del imperio persa. Ellos se dispersaron. A ellos está destinada esta carta, pero está destinada a salvos. Por lo tanto, también está destinada a nosotros. No es que exclusivamente a judíos de origen es que Santiago haya escrito. Él escribe a los salvos. Tengan, este versículo es importantísimo, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Aquí hay algo que a muchos les parece absurdo. ¿Cómo puedo yo estar en medio de una prueba y aún así sentir gozo? Eso suena como algo absurdo. Esta palabra hará no necesariamente es un sinónimo de alegría. Nosotros podemos no estar alegres y aún así estar gozosos. ¿Qué es el gozo? Es un profundo sentido de bienestar al saber que estamos bien con Dios. Yo soy hijo de Dios
y estoy bien, mis cuentas están bien con el Señor, estoy en comunión con Él, no importa qué prueba esté pasando, yo tendré gozo, porque estoy bien con mi Señor y Salvador. No importa las circunstancias, no depende de las circunstancias. Y es más, el gozo puede ser aún mayor en medio de circunstancias difíciles. Increíble. Gálatas 5, 22 y 23 dice, cuando habla del fruto que produce el Espíritu en el creyente que se deja guiar por el Espíritu. Y dentro de las cualidades de ese fruto, una de las más importantes es gozo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y de todas estos componentes del fruto va a hablar Santiago en esta carta. Está totalmente relacionado lo que escribió Pablo, lo que escribió Santiago, los diferentes autores de la Biblia están perfectamente en armonía, porque la Biblia tiene unidad. La Biblia tiene un solo tema y nos lleva a un solo punto, reconocer que solamente Jesucristo salva y que solamente en Él y con Él podemos madurar. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, pirasmos. Esa misma palabra se usa para tentación, cuando se hallen en diversas tentaciones. O sea que la tentación no es un pecado, la tentación. Y deberíamos sentir gozo si estamos ya sea en prueba o en tentación. Las pruebas o tentaciones no son algo negativo, producto del pecado. Lo que sí es que ya sea la prueba o la tentación me puede llevar directamente al pecado si yo no tengo cuidado. Para el salvo, la prueba es una oportunidad para crecer. Primera Corintios 10:13 lo dice, tentados más allá de lo que podemos soportar. Dios se ha asegurado de que no seamos tentados más allá. Él ha cuidado de que nuestra tentación sea en el rango que nosotros podemos manejar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Y sinceramente, podemos reconocer, viendo hacia el pasado, cada vez que nos enfrentamos a la tentación y hemos caído, o a la prueba y hemos sido derrotados, es porque no hemos visto o no hemos querido usar la vía de escape que Dios nos ha provisto. Veamos qué doctrina falsa contrarresta este versículo. Hay doctrinas falsas que enseñan que el sufrimiento es sinónimo de algo malo. Si yo estoy sufriendo, es algo malo. Y si yo siento placer, es algo bueno. Eso enseñan algunas doctrinas. Y ellos enseñan que si algo te produce placer, es bueno. Y puedes e incluso debes hacerlo. Ellos también enseñan que si algo te produce dolor, es malo y debes evitarlo. Yo digo ahí, ellos enseñan, porque son ellos los que enseñan estas doctrinas falsas. Enseñan que si alguien sufre es porque tiene algún pecado oculto. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a alguien o hemos sido confrontados por alguien, un creyente, que nos dice, dime cuál es tu pecado oculto, porque si estás sufriendo es porque tienes un pecado oculto y tienes que declararlo, tienes que decirlo, tienes que confesar es tu pecado oculto. Y uno puede sinceramente decir, yo no tengo conciencia de ningún pecado que esté ocultando y sin embargo estoy sufriendo esta prueba. Y es porque no hay relación entre estar pasando una prueba y tener un pecado oculto necesariamente. Sí, puede ser también que yo haya cometido un pecado, lo haya ocultado y entonces esté sufriendo consecuencias de ese pecado. Eso es diferente. Eso es diferente a decir, toda prueba
a la que yo estoy siendo sometido es resultado de un pecado oculto. Eso no es correcto. Algunos pueden ser y otros no, pero no la generalidad. Esa doctrina falsa ignora la advertencia bíblica que está en 2 Timoteo 3 del 1 al 5. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros. Amadores de sí mismos significa hedonistas. Todo soy yo, todo gira alrededor mío. Avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y vemos que placer y Dios se ponen en extremos opuestos. Por lo tanto, la doctrina que enseña que el placer nos muestra el camino correcto, no necesariamente está bien. Teniendo apariencia de piedad, parecen que son piadosos, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Evita. Gente así evita. Gente que enseña doctrinas donde equiparan el sufrimiento como lo malo y como el pecado y el placer como lo bueno y como que le agrada a Dios, aléjate de ellos. No te conviene. Sabiendo, y continúa Santiago, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y aquí es bien importante que empecemos a entender palabras claves que llevan a confusión en la interpretación. Y esta palabra, como la palabra fe, es la causa, la mala interpretación de esta palabra, es la que lleva a ver la carta de Santiago como opuesta a las cartas de Pablo. Como que la Biblia se contradice a sí mismo o como que las obras son indispensables para ser salvo. Es porque no se comprende el verdadero sentido de la palabra fe. Yo quisiera que viéramos esta palabra, es la palabra pistis, y no nos vamos a meter al griego porque no es el propósito, pero debemos recordar que la Biblia fue escrita en griego, por lo menos el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando a veces las palabras al traducirse al español, por ejemplo, nos traen a confusión, lo que tenemos que hacer es regresar al idioma original y ver cuáles eran el sentido o los sentidos de esa palabra, pero en el idioma original. Y en el caso de la palabra fe, pistis, tiene al menos 5 sentidos importantes. Y dependiendo cuál es el sentido o dependiendo cuál es el contexto, así es el sentido que debemos darle a esa palabra. Si no hacemos eso, nos vamos a confundir. Veamos cuáles son. Uno de los sentidos de la palabra pistis, fe, es ese elemento clave para ser salvo. Si yo no tengo fe en que Jesucristo puede salvarme de mi condición de condenación, yo jamás voy a llegar a ser salvo. ¿Qué palabra se usa en esa condición clave para salvación? Pistis. Pero también, ya yo siendo salvo, yo puedo tener una convicción firme en una doctrina correcta o una convicción firme en la verdad. Esa convicción firme también es pistis. Pero aquí ya estamos hablando no de alguien que va a ser salvo y necesita fe. No, es alguien que ya es salvo, por lo tanto ya obró la fe de salvación, pero él necesita confianza plena en la verdad. Eso también es pistis. También, dentro de la misma carta de Santiago, podemos observar que hay personas que tienen una convicción firme, pero en algo falso, en algo incorrecto, en algo que no es la verdad. Eso también se presenta como pistis. ¿Se dan cuenta? Son significados bastante diferentes, pero es la misma palabra original.
entonces yo tengo que entender cuál es el contexto. Otro significado de la palabra fe es el conjunto de doctrinas que se enseñan en la iglesia cristiana. El conjunto de enseñanzas de la iglesia cristiana basadas en la verdad, a eso también se le llama fe. Todos debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Ahí se refiere a este conjunto de doctrinas. Y finalmente, también la palabra pistis se usa como sinónimo de fidelidad, de confiabilidad. Alguien confiable, alguien de fiar. Es alguien a que se le puede llamar también que tiene pistis, confiabilidad, fidelidad. Ahora, ¿cuál es la palabra que está usando Santiago en este caso? ¿Cuál es el significado de pistis que está usando? Es una convicción firme en algo verdadero. Y en muchas ocasiones, Santiago se va a estar moviendo de los que tienen convicción firme en algo verdadero a los que tienen convicción firme en algo falso. Ahí se va a estar moviendo. Y los que tienen convicción firme en algo falso no necesariamente son incrédulos. Pueden ser incrédulos, o sea, no salvos. Pero también hay gente que ya, personas que ya son salvas, pero tienen una convicción firme en algo falso. Ven, no es que pretenda enredar la cosa, pero debemos tener esto claro para poder seguir. La prueba de su fe produce, esta podríamos ponerlo en otras palabras, el sufrimiento y el dolor llevan al salvo a, las dificultades y limitaciones capacitan al salvo en, o podríamos decirlo también, las pruebas y tentaciones son el medio para que el salvo, y ¿qué es lo que se produce como resultado de la acción de la prueba? Paciencia. La prueba tiene como propósito validar, crecer y madurar. ¿Y qué es la paciencia? Es soportar las oposiciones, las injusticias y las provocaciones. Es no rendirse ni sucumbir ante circunstancias adversas. Paciencia es la esperanza, esperanza que es opuesta a la desesperación. Eso es paciencia. Entonces, la prueba, lo primero que puede producir la prueba en un creyente verdadero que tiene el Espíritu Santo y que este creyente le permite al Espíritu Santo ayudarlo en ese momento difícil, lo primero que se va a producir es paciencia. Y dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Perfecto resultado. La prueba más la paciencia son el mecanismo que Dios ha diseñado para madurar. Miren, madurar no hay camino fácil para madurar, no hay camino sencillo. La madurez viene de la combinación de la prueba y la paciencia. Así que ánimo. Si queremos crecer, el camino no es fácil, pero se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo. La paciencia le da a la prueba el tiempo suficiente para hacer su obra. Yo quisiera detenerme un instante porque esto es bien importante. Entender lo que Santiago está diciendo. La paciencia es la que permite que la prueba es como que fuera un tratamiento para una enfermedad o para una dolencia. Ese tratamiento muchas veces requiere tiempo para sanar, para resolver. Pero muchas veces nos desesperamos y no dejamos que un tratamiento médico termine su propósito. Y entonces al final no hay sanidad. Esto se parece mucho. ¿Qué se necesita para que un medicamento, por ejemplo, si alguien sufrió quemaduras graves, hay tratamiento para esas quemaduras, pero normalmente el tratamiento de la quemadura grave
requiere bastante tiempo y para que realmente al final el resultado sea muy bueno, se necesita muchísima paciencia. Es exactamente lo mismo con la madurez. ¿Queremos llegar a madurez? Entonces, tenemos que tener la paciencia para que la prueba haga su trabajo en nosotros. Por eso es tan indispensable la paciencia. Si no hay el elemento de la paciencia, la prueba no va a tener el tiempo suficiente para hacer su obra. No tendría el tiempo. Antes de que haya logrado llevarme a madurez, yo ya voy a haber abandonado esa lucha, voy a estar peleando con Dios, voy a estar derrotado, me voy a sentir abandonado. Y al incrédulo, al que no es creyente, al que no conoce todavía a Jesucristo como su Señor y Salvador, esto le puede parecer absurdo, pero es real y es eficaz para que sea perfecto y completo. Ese es el propósito de Dios para nosotros, llevarnos a estar completos, a ser perfectos. ¿En qué sentido? Esto, perfecto y completo, significa maduro espiritualmente, totalmente desarrollado, plenamente capacitado para la tarea que tenemos que realizar. La misma carta más adelante en Santiago 3:2 dice, todos fallamos de muchas maneras y esto es bueno. Es reconocer que todos estamos en el proceso de madurar y nadie puede decir, ya terminó mi proceso de maduración, yo ya no necesito más. Ya no necesito más pruebas, ya lo logré, ya soy perfecto. Eso no va a ocurrir. Todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, que es una de las formas de no fallar, si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Quién logra esto? Nadie. Pero sí podemos tratar y avanzar y crecer. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Este condicional, y si a alguno, ese sí denota que la posibilidad o la probabilidad de que ocurra esta falta de sabiduría es muy grande. Es muy probable que ocurra. Entonces, Santiago de una vez da la receta. Si alguien no tiene la sabiduría para comprender que la prueba tiene propósito, para que la prueba cumpla su propósito, necesita paciencia. Y que prueba más paciencia producirán madurez. ¿No entiendes eso? ¿No entiendes eso? Te falta sabiduría. Y esta sabiduría tenemos que entender que no está hablando de sabiduría intelectual, como cuando se habla de los sabios. No está hablando de eso. O sabiduría para interpretar la Biblia. Tampoco está hablando de eso. Es sabiduría para entender que la prueba es buena y la prueba es útil. La prueba es buena y es útil. Para saber que la prueba necesita tiempo para actuar, para comprender que la paciencia es la que da tiempo para que esto suceda, para aceptar el proceso que Dios ha diseñado para madurar. Esa sabiduría es la que muchísimas veces nos hace falta. Y por eso es tan común decir que la gente se ha peleado con Dios porque sienten que Dios los abandonó. ¿Te falta esa sabiduría? ¿Nos falta esa sabiduría? Pues eso no es excusa. Tú no puedes decir, es que a mí me falta sabiduría, por eso es que siempre caigo. Esa no es excusa, porque puedes pedirla. Si te falta, puedes pedirla y Dios te la va a dar. Ahí dice que se la pida a Dios, el único que la puede dar. Quien da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Cuáles son las únicas condiciones para recibir esa sabiduría? Ser salvo y pedir a Dios. Ser salvo y pedírsela a Dios. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Porque necesitamos que el Espíritu Santo ya more en nuestro corazón. Porque
Si el Espíritu Santo no mora en nuestro corazón, vamos a lidiar con la prueba en nuestras propias fuerzas. Vamos a pelear la batalla contra la tentación en nuestras propias fuerzas y así nunca se gana. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y dice, Dios no discrimina. Cuando dice aquí sin reproche, Dios no discrimina, no tiene hijos favoritos, ni exige retribución. No es Dios el que pone los límites. Somos nosotros los que ponemos los límites. Dios no. Dios no se comporta como muchas veces nosotros nos comportamos, por ejemplo, con un subalterno o con un hijo, al que se le explican muchas veces la misma cosa y uno siente como que no entiende o no quiere entender. Entonces muchas veces uno reprocha eso. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no aprendes? ¿Por qué no entiendes? Dios no hace eso con nosotros. Dios puede recibir muchas veces el mismo requerimiento por el mismo tipo de prueba y Él da sin reproche. Dios no se enoja. Dios no reprocha nuestra lentitud para entender. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es la fuente. Pídele, pídele y te la va a dar. Y dice, y le será dada. Aquí en esta expresión hay certeza total de que la respuesta será un sí. Ya hemos visto en otros estudios que muchas veces pedimos y la respuesta no es que Dios nos responda, es que nosotros no queremos escuchar la respuesta no a muchas peticiones que hacemos que son absurdas. Muchas peticiones absurdas, Dios las responde con un rotundo no. Pero esta petición, Señor, permíteme entender por qué estoy en medio de esta prueba. ¿Para qué me va a servir esta prueba? ¿Cómo voy a poder madurar por medio de esta prueba? ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Cómo tengo que hacer para poder soportar? Eso es una petición que se alinea perfectamente con la voluntad de Dios y por lo tanto es una petición que con toda seguridad tendrá una respuesta sí, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Miren este ejemplo, ¿verdad? Todos hemos visto el mar como las olas van de un lado para otro eternamente. No se quedan quietas ni van en una sola dirección. Suben a la costa, regresan al mar. Suben a la costa, regresan al mar. Pide con fe, con seguridad, con certeza, con convicción, con confianza. Pide porque es tu Señor, es tu Salvador. Su Espíritu vive en ti. Santiago 4, 2 y 3. Miren, estamos usando mucha referencia cruzada a la misma carta de Santiago. Ustedes no tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus propios placeres. Esas son respuestas del Señor no a oraciones mal hechas, con malos propósitos. Oraciones sobre asuntos absurdos. Dios responde no, pero a esta, pedir sabiduría para comprender el propósito de la prueba, Dios encantado responde que sí y da la sabiduría. Pida sin dudar. El que pide con fe, ¿qué hace? Traslada su carga, su pesada carga a Cristo y descansa. El que duda continúa en ansiedad y en inestabilidad. ¿Por qué? Porque no reconoce que Dios puede. Dios es capaz. Dios me puede ayudar. Dios puede resolver. Pida sin dudar. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Ese hombre, aquí no está refiriéndose solamente al género masculino. Otra forma de decir esto sería, no piense ese ser humano, ya sea hombre o mujer, no piense ese ser humano. Y la pregunta sería, ¿cuál ser humano? Solo para aclarar, el que no cree que su prueba pueda tener algún propósito bueno. El que no crea
que todo obra para bien del que ama a Dios. El que no cree que Dios puede y se siente decepcionado de Dios. Ese es el ser humano del que está hablando acá. El que no usa los recursos que el mismo Dios le ha dado. Ese ser humano que piensa de esa manera no recibirá cosa alguna. ¿Por qué? Porque no está pidiendo con convicción, con fe, con certeza en la verdad. No recibirá ni sabiduría para entender, ni paciencia para soportar. Entonces, ¿qué le va a tocar? Sufrir probablemente derrota en esa prueba o en esa tentación. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría ni la paciencia necesaria. Va a salir de esa prueba y de esa tentación más maduro, poco probable, muy poco probable. La fe y la duda son opuestas. Una neutraliza a la otra. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y nosotros como salvos podemos aplicarla y también podemos olvidar aplicarla y empezar a querer, a pesar de que ya somos salvos, resolver todo con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias ideas. No, yo puedo. Yo no necesito a Dios. Esto lo puedo resolver yo mismo. Yo voy a salir adelante. No quiero molestar a Dios con esto. Yo creo que puedo resolverlo. Muchos piensan así. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Recordemos, es como esa ola del mar. Sube a la playa, regresa al mar. Sube a la playa, regresa al mar. Sube a la playa, regresa al mar. Inestable, doble ánimo. Esa palabra doble ánimo, literalmente en griego, se puede traducir dos almas. Un hombre de dos almas. Una mujer de dos almas. O de dos pensamientos opuestos. Eso se llama doble ánimo. Por un lado, pueden decir, yo creo que Dios puede. E inmediatamente dicen, pero no creo que quiera. Sí puede, pero no creo que quiera. O dicen, creo que Dios quiere, pero después dicen, pero creo que no puede. O dicen, yo creo que Dios sí puede y sí quiere, pero creo que no tiene el tiempo para atender mi caso. Inestabilidad. Por un lado, digo creer y por el otro lado tengo dudas tan serias que neutralizan. Cree y duda. Cree y duda. Es inestable, es indeciso. La fe del que duda, y esto es bien serio, la fe, no estamos hablando la fe para ser salvo, porque estamos hablando de alguien que ya es salvo. La fe del que duda es una fe muerta, es una fe inerte. ¿Por qué? Porque no tengo la convicción firme en que Dios puede ayudarme, Dios puede resolver. Por supuesto, si Él quiere. Y sabemos que lo que finalmente Dios decida va a ser lo mejor, porque todo obra para bien de los que aman a Dios. No es una fe alineada con la voluntad de Dios, por lo tanto, es una fe inerte, que no va a recibir respuesta. Recordemos que el tema general de la carta es, ¿dices que eres salvo? Yo quisiera que esto lo tuvieran presente siempre a lo largo de toda la carta. Este es el tema central de la carta y podríamos resumir la carta completa en estas breves palabras. ¿Dices que eres salvo? Entonces, demuéstralo con tus hechos. Santiago completo se puede resumir ahí. ¿Dices que eres salvo? Entonces, demuéstralo con tus hechos. Ahora, el tema de esta sección que estamos viendo, capítulo 1, versículos 1 al 11, tiene que ver con la pregunta que ya vimos a un principio. Las pruebas y el sufrimiento, más que derrotarte, te han hecho más paciente. Y con lo que hemos visto ya se han dado cuenta que esa es la temática de Santiago. ¿Y cuál es la respuesta?
Si la respuesta es un sí, lo que viene adelante es ánimo. Sigue adelante con gozo. Pero si la respuesta es no, entonces te falta sabiduría para comprender que Dios usa las pruebas para ayudarte a madurar. ¿Qué puedes hacer entonces? Si tu caso es que estás siendo derrotado, en vez de crecer en madurez, estás siendo derrotado por las pruebas o por el sufrimiento, pídele sabiduría a Dios y pide con fe y Dios te va a responder y te la va a dar. ¿Para qué? Para que de ahí en adelante sientas gozo en medio de la prueba y vayas creciendo, vayas madurando como Dios espera. ¿Qué dicen los últimos versículos? Veamos, del 9 al 11. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Yo quiero decirles, este texto ha sido muy mal interpretado también por algunas grandes religiones. Aquí Santiago nos invita a reflexionar. Nuestro llamado como salvos no es competir en riquezas materiales. Nuestro llamado como salvos es reconocer nuestra necesidad y compartir con otros el mensaje de salvación en Cristo. Eso es. Nuestra misión no es una misión política, no es una misión para resolver los problemas del mundo usando las reglas del mundo, las herramientas del mundo. No, no es ese. Dios no evalúa en base a lo material. Dios evalúa en base a la madurez espiritual. Y la vida es mucho más que una carrera por riqueza material. La vida es una oportunidad para crecer en madurez espiritual. Eso es la vida. Dura los años que tenga que durar, porque es un proceso, es una oportunidad para crecer. Y dentro de la madurez, Santiago nos va a presentar como muy importantes hechos, acciones, obras que evidencien nuestra salvación y que ayuden a los demás, alivien el dolor de los demás. Pero no es un conflicto entre ricos y pobres. No es una lucha de clases lo que está presentándose acá. No es que el rico deba ser humillado porque es rico o el pobre debe ser exaltado porque es pobre. Eso significa ignorancia. Ignorancia del conjunto de lo que enseña la Biblia. Pero hay religiones que se han enfocado en esto de una manera ignorante o podría ser incluso con una intencionalidad más política. Veamos en una forma gráfica. Supongamos que por un lado tenemos ricos y pobres, todo el margen, toda la banda ahí entre pobreza y riqueza material. Estamos hablando de creyentes verdaderos que están en cualquier parte de esa escala entre riqueza y pobreza materialmente. Pero también esos mismos salvos, creyentes verdaderos, miembros del cuerpo de Cristo, por la gracia del Señor, también se encuentran en cualquier parte de la escala que va desde la inmadurez hasta la madurez espiritualmente. Veamos qué pasa al mezclar esas variables. La variable de posesiones materiales y la variable de madurez espiritual o inmadurez espiritual. Entonces ahí fácilmente podemos ver que podríamos muy simplificadamente dividir en 4 grupos. Por un lado, estarían, todos acá son salvos. Salvos que son inmaduros y pobres materialmente. Inmaduros espiritualmente y pobres materialmente. Habría otros salvos que son inmaduros también espiritualmente y ricos materialmente. ¿Qué sucede? Normalmente es entre estos dos que surge un conflicto muy serio. Pero veamos, también hay salvos que son maduros espiritualmente
y tienen muchas limitaciones en cuanto a lo material. Y por otro lado, hay salvos que son maduros espiritualmente y tienen mucha comodidad material. Normalmente, entre estos dos grupos, maduros y ricos, o maduros y pobres, casi no hay conflicto por cuestión de la posición económica. No hay conflicto. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual les permite discernir que ese no es un elemento clave. Todo eso lo estamos viendo para poder entender mejor a qué se refiere Santiago cuando toca esto de la humillación y de la exaltación. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro está en Cristo o está en el dinero? Si está en Cristo, probablemente tú ya estás más del lado de la madurez, porque todo lo material ya, si bien sabes que es importante tener recursos para pagar las cuentas, también sabes que todo eso es pasajero. Tienes madurez, pero el que se enfoca en el dinero es inmaduro. Dice, pero el hermano de condición humilde se gloría en su alta posición. La iglesia tenía miembros de todo tipo, desde ricos y aristócratas, aunque no eran muchos, hasta esclavos, toda la gama. Y las pruebas venían sobre todos, sin distinguir clase social. Pero dice que se gloríe en su posición. Y aquí no está dándole una posición alta ni digna al pobre porque es pobre, sino si ya es un salvo, aunque sea pobre y aunque sea despreciado por la sociedad, ante Dios tiene una posición de exaltación. A eso se refiere. Es valioso porque ya es hijo de Dios, pero no es porque es pobre debe ser exaltado. Y el rico, porque es rico, debe ser humillado. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra exaltación es porque somos de Él. Y el rico, ahí debería agregarse, porque se sobreentiende, está omitido, pero es tácito. Dice, y el rico se gloríe en su humillación, pues él pasará también como la flor de la hierba. El rico que ha madurado reconoce que su valor está en Cristo. Entonces, él siente gloria de que materialmente haya sido humillado. La gloria que el mundo le daba, ahora él la reconoce como que es nada, porque es maduro espiritualmente. Eso no significa voy a abandonar la riqueza, voy a destruir mis empresas. No, pero su enfoque, su prioridad ya no está en ello. Él es un miembro más del cuerpo de Cristo y lo reconoce. Sus riquezas ya no son las que definen su valor personal y esa humillación es gloriosa porque es para algo mucho mejor. Ahora las riquezas para él tienen un nuevo propósito. Sus riquezas personales pueden servir a otros, aliviar el dolor. Filipenses 3:7-8, después de que Pablo presenta su currículum, digno de elogios, su currículum personal, dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este es un maduro hablando de la riqueza según el mundo, que ahora es nada comparada con el amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Esa es madurez. No necesitamos una lucha de clases. No la necesitamos. Y la iglesia en general ha perdido el enfoque cuando enfatiza y le da gloria al pobre solo porque es pobre, sin ver cómo está su condición espiritual. Porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. La apariencia. Esta sí es una seria advertencia al salvo que es rico, pero es inmaduro. Porque
causa muchos problemas. El que es salvo y es rico, pero inmaduro, causa tantos problemas como el salvo que tiene mucha pobreza económica y también es inmaduro. Ambos causan. Pero el caso del rico, él tiene su énfasis en lo material y a Dios no le impresionan las apariencias ni el poder económico. Para nada le impresionan. Primera Samuel 16:7 dice, Dios no ve como el hombre ve. Dios no mide como el hombre mide, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Dios es diferente. Él mira donde los seres humanos no pueden ver. Lo que el mundo cree es sólido, Dios sabe que es frágil y pasajero. Parece fuerte, pero es débil. Parece permanente, pero es temporal. Santiago usa el mismo ejemplo que usó Jesús, hablando de algo bello, espléndido, pero efímero y pasajero, para compararlo con las riquezas. Jesús dijo, observen cómo crecen los lirios del campo. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Santiago, el medio hermano de Jesús, incrédulo, cuando él estaba diciendo estas palabras, ahora usa ejemplos similares a los de Jesús. Eso es muy interesante verlo. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. El rico. ¿Cuál rico? Y aquí vuelvo a enfatizar el punto. El rico no debe ser humillado solo porque es rico. El rico no debe ser perseguido, destruido, solo porque es rico. No es así, para el Señor no es así. Había dentro de los seguidores de Jesús muchas personas muy acomodadas económicamente, dentro de los que patrocinaban la obra de Pablo, predicando el evangelio, había muchas personas acomodadas económicamente. O sea que la riqueza no es el problema. No son los ricos en general. Es el rico que ya es salvo, pero es un niño espiritual inmaduro. Él debe saber que si su enfoque está en sus riquezas, eso es pasajero. No abarca al rico que ya es salvo y es maduro espiritualmente. ¿Por qué? Porque él usa sus riquezas como medio para bendecir. ¿Y cuáles son sus empresas? Son sus emprendimientos que acaparan todo su corazón. Sus negocios que en lugar de bendecir causan dolor. El problema no está en tener riquezas, ni ser un empresario. Ahí no está el problema. El problema es cuando todo eso ocupa el primer lugar de nuestra vida. Muchos ven con desánimo a la prueba y la ven como un gran problema. Otros la ven necesariamente como resultado de un pecado oculto. Incluso hay quienes la ven como un descuido o traición de parte de Dios. Sin embargo, esta carta nos enseña que la prueba es útil y es valiosa. Si no podemos ver la prueba de esa manera, debemos pedir sabiduría. Sin la sabiduría de Dios será imposible avanzar a la madurez espiritual. Y nuestra actitud entonces ante la prueba debería ser de gozo y paciencia. Y la paciencia le da a la prueba el tiempo que necesita para cumplir su propósito. La madurez no depende de riquezas ni de posición social o académica. Es un proceso que se nutre de la fe en la misericordia y fidelidad de Dios. Así que, ¿quieres aprender paciencia? Prepárate entonces para la prueba. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que aprendimos hoy. Y ayúdanos, danos la sabiduría que necesitamos para poder comprender que las pruebas en las que estamos metidos, las que estamos pasando o las que hemos pasado, tienen propósito y el propósito es bueno. Nos ayudan a crecer y madurar. Señor, danos paciencia para que la prueba haga su obra en nosotros y nos lleve a más madurez espiritual. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén.